Era una mañana como cualquier otra en el pequeño pueblo donde el sol caía fuerte sobre las calles polvorientas. Los días pasaban lentos y la vida parecía repetirse sin sorpresas. Pero ese día, algo iba a cambiar para siempre la historia de dos personas que jamás imaginaron que sus destinos se cruzarían de una manera tan inesperada. Un hombre anciano caminaba despacio por el mercado local. Sus pasos eran cortos, cuidadosos, como quien sabe que cada movimiento le cuesta más que el anterior. Tenía 80 años y una vida entera a sus espaldas. Algunos lo conocían por su nombre, otros simplemente lo llamaban el facendeiro. Poseía tierras extensas, ganado, propiedades que había construido con décadas de trabajo duro. Pero ahora, todo ese esfuerzo parecía vacío. Los médicos le habían dado 3 meses de vida, quizás 4 si tenía suerte. El cáncer había avanzado demasiado y su cuerpo ya no respondía como antes. Mientras caminaba entre los puestos de frutas y verduras, observaba a la gente a su alrededor. Familias felices, niños corriendo, parejas jóvenes tomadas de la mano. Él estaba solo, nunca se había casado, nunca tuvo hijos. Durante toda su vida había dedicado cada minuto a construir su imperio, a asegurarse de que nunca le faltara nada. Y ahora, al final de todo, se daba cuenta de que no tenía a nadie con quien compartir lo que había logrado. No tenía a nadie que lo esperara en casa. No tenía a nadie que lo cuidara en sus últimos días. Fue entonces cuando la vio. Una joven mujer de 22 años estaba detrás de un pequeño puesto vendiendo pan casero. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero había algo en sus ojos que llamó su atención. No era solo tristeza, era determinación. Ella empacaba el pan con cuidado, sonreía a los clientes, aunque se notaba que estaba agotada. Su ropa era vieja pero limpia, y sus manos mostraban las marcas del trabajo constante. El anciano se acercó al puesto y compró un pan. Ella lo atendió con amabilidad, agradeció la compra y le devolvió el cambio con precisión. No hubo más palabras en ese primer encuentro, pero él se quedó observándola durante unos segundos más de lo normal. Había algo en esa joven que le recordó a sí mismo cuando era joven, cuando luchaba por sobrevivir, cuando cada día era una batalla. Durante las siguientes semanas, el anciano comenzó a frecuentar el mercado más seguido. Siempre compraba pan en el mismo puesto. Poco a poco fueron conversando. Ella le contaba sobre su vida. Vivía sola en una pequeña habitación alquilada. Sus padres habían fallecido años atrás y desde entonces había estado trabajando en lo que podía para sobrevivir. Limpiaba casas, vendía pan, hacía costuras. Cualquier cosa que le diera para comer y pagar el alquiler. No tenía estudios formales, pero era inteligente, observadora, y tenía una ética de trabajo que impresionaba al anciano. Un día, él tomó una decisión que cambiaría todo. Se sentó en un banco del parque, cerca del mercado, y esperó a que ella terminara su jornada. Cuando la vio salir con su canasta vacía, la llamó. Ella se acercó con curiosidad, sin imaginar lo que estaba por escuchar. «Tengo una propuesta para usted», dijo el anciano con voz pausada. «Sé que esto puede sonar extraño, pero escúcheme hasta el final. Me quedan 3 meses de vida. Los médicos fueron claros. No tengo familia. No tengo a nadie. Tengo tierras, propiedades, dinero, pero todo eso no significa nada si no hay nadie que lo reciba. Cásese conmigo. Cuando yo muera, todo será suyo. No le pido nada más que su compañía en estos últimos meses. No tiene que amarme, solo necesito a alguien que esté ahí». La joven se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió de inmediato. El anciano esperó pacientemente, sin presionar. Sabía que era una propuesta descabellada, pero también sabía que ella estaba luchando por sobrevivir día a día. Quizás esta era una oportunidad para ambos, una oportunidad de no estar solos en sus respectivas luchas. Después de unos minutos que parecieron eternos, ella habló con voz temblorosa. «No sé si puedo hacer eso.
No lo conozco bien. No sé si esto es correcto. El anciano asintió. Entiendo. Piénselo. No necesito una respuesta ahora. Pero si decide aceptar, solo le pido que sea honesta conmigo. No quiero mentiras. No quiero que finja sentimientos que no tiene. Solo quiero compañía. Solo quiero que alguien esté ahí cuando llegue el final. Ella regresó a su pequeña habitación esa noche con la cabeza llena de pensamientos. ¿Era esto correcto? ¿Estaba bien aceptar algo así? Por un lado, podría cambiar su vida por completo. Por otro lado, se sentía como si estuviera aprovechándose de la situación de un hombre vulnerable. Pero también pensó en él, en cómo debía sentirse al saber que le quedaban solo 3 meses y no tenía a nadie. En cómo debía ser enfrentar la muerte completamente solo. Durante 3 días, ella reflexionó. Visitó el mercado como siempre, pero esta vez el anciano no apareció. Eso la preocupó. ¿Habría empeorado su salud? ¿Se habría arrepentido de la propuesta? El tercer día, ella decidió buscarlo. Preguntó en el pueblo hasta que alguien le indicó dónde vivía. Era una casa grande, rodeada de tierras verdes. Se veía hermosa pero vacía, como si nadie realmente habitara ahí. Tocó la puerta con nerviosismo. El anciano abrió, sorprendido de verla. «Acepto», dijo ella con determinación, «pero con una condición. No voy a fingir ser algo que no soy. No voy a pretender que esto es un matrimonio tradicional, pero voy a cuidarlo. Voy a estar ahí, y voy a hacerlo con respeto y honestidad». El anciano sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Eso es todo lo que pido». 2 semanas después, se casaron en una ceremonia simple en el registro civil. No hubo fiesta, no hubo invitados, solo ellos dos y los testigos necesarios. Cuando firmaron los papeles, ella sintió una mezcla de emociones: miedo, incertidumbre, pero también una extraña sensación de propósito. Quizás esto era lo que ambos necesitaban en ese momento de sus vidas. Ella se mudó a la casa grande ese mismo día. Era un lugar hermoso pero desordenado. Se notaba que nadie lo había cuidado adecuadamente en mucho tiempo. Había polvo en los muebles, ropa sucia acumulada, platos sin lavar. El anciano claramente había estado sobreviviendo, no viviendo. La primera noche fue incómoda. Ella no sabía qué hacer, cómo actuar. Él le mostró las habitaciones y le dijo que podía elegir la que quisiera. Ella eligió una habitación pequeña al lado de la suya, por si él necesitaba algo durante la noche. Cenaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero algo empezó a cambiar en los días siguientes. Ella comenzó a limpiar la casa de arriba a abajo. Lavó las ventanas, organizó los armarios, barrió cada rincón. El anciano la observaba desde su sillón, sorprendido por la energía que ella ponía en cada tarea. No lo hacía por obligación, lo hacía con dedicación, como si realmente le importara. También empezó a cocinar para él. Comidas simples pero nutritivas. Él no tenía mucho apetito debido a su enfermedad, pero ella se aseguraba de que comiera al menos un poco en cada comida. Le preparaba jugos naturales, sopas suaves, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a mantener sus fuerzas. Una mañana, mientras desayunaban juntos, el anciano le preguntó sobre sus sueños. ¿Qué querías hacer con tu vida antes de todo esto? Ella bajó la mirada, pensativa. Siempre quise estudiar, tal vez ser maestra, pero nunca tuve la oportunidad. Tenía que trabajar para sobrevivir. Los sueños quedan para quienes tienen tiempo y dinero. El anciano asintió en silencio. Conocía esa realidad demasiado bien. Él también había tenido sueños que tuvo que dejar atrás para enfocarse en sobrevivir. «Nunca es tarde para aprender», dijo finalmente. «Hay libros en la biblioteca de la casa. Úsalos si quieres». Ella sonrió tímidamente. Esa noche, después de terminar sus tareas, exploró la biblioteca. Había estantes llenos de libros sobre agricultura, negocios, historia, literatura. Era como un tesoro escondido.
Eligió uno sobre historia local y comenzó a leerlo a la luz de una lámpara pequeña. Los días se convirtieron en semanas. La rutina se estableció naturalmente. Ella se despertaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba, cocinaba y por las noches leía o conversaba con el anciano. Él le enseñaba sobre los negocios de la hacienda, le mostraba los documentos, le explicaba cómo funcionaban las finanzas, qué propiedades tenía y dónde estaban ubicadas. No porque ella lo pidiera, sino porque él quería que estuviera preparada para cuando él ya no estuviera. Pero algo más estaba sucediendo entre ellos, una conexión que ninguno de los dos había anticipado. No era romántica, era algo diferente, algo más profundo y genuino. Ella comenzó a verlo no como un viejo rico que le daría una herencia, sino como un ser humano que había vivido una vida llena de sacrificios y ahora enfrentaba sus últimos días con dignidad. Y él comenzó a verla no como una joven que aceptó su propuesta por dinero, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por su bienestar. Una tarde, mientras ella le ayudaba a caminar por el jardín, él se detuvo y la miró con ojos llenos de gratitud. «No sé cómo agradecerle por todo lo que está haciendo», dijo con voz quebrada. «No tenía que ser así. Podría haber aceptado mi propuesta y simplemente esperado a que yo muriera. Pero usted está aquí, cuidándome como nadie lo ha hecho en toda mi vida». Ella apretó suavemente su brazo. «Todos merecemos compañía en nuestros momentos más difíciles. Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Esa noche, mientras ella preparaba la cena, escuchó un ruido extraño desde la habitación del anciano. Corrió rápidamente y lo encontró sentado en su cama, respirando con dificultad. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Ella supo inmediatamente que algo estaba mal. Sin pensarlo dos veces, llamó al médico. El doctor llegó rápidamente y examinó al anciano. Su expresión era seria. «El tiempo avanza más rápido de lo esperado», dijo en voz baja. «Necesita cuidados constantes ahora. No debe hacer esfuerzos. Necesita reposo absoluto». Cuando el médico se fue, ella se sentó junto a la cama del anciano. Él la miró con ojos cansados. «No quiero ser una carga para usted», susurró. Ella negó con la cabeza. «No es una carga. Voy a estar aquí. No importa lo que pase». Y así lo hizo. Los días se volvieron más difíciles. El anciano pasaba más tiempo en cama. Su energía disminuía rápidamente. Pero ella nunca se alejó. Lo acompañaba al baño, le leía historias por las noches para distraerlo del dolor. Aprendió a administrar sus medicamentos, a reconocer cuándo estaba teniendo un mal día, a estar atenta a cada cambio en su condición. Una mañana, mientras le llevaba el desayuno a la cama, él le preguntó algo que la tomó por sorpresa. «¿Tiene miedo de quedarse sola otra vez cuando yo me vaya?» Ella se quedó en silencio por un momento, pensando cuidadosamente su respuesta. «Sí», admitió finalmente, «pero también sé que lo que estamos viviendo ahora es más valioso que cualquier cosa material que usted pueda dejarme. Me está enseñando lo que significa cuidar de alguien sin esperar nada a cambio. Me está enseñando que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de estar presente para otros». El anciano sonrió débilmente. «Usted también me está enseñando algo. Me está mostrando que nunca es tarde para sentirse acompañado, que incluso al final hay espacio para la bondad humana». Los vecinos del pueblo comenzaron a hablar, algunos con admiración, otros con crítica. «Esa joven solo está ahí por el dinero», decían algunos. «Es una aprovechada que espera la muerte del pobre hombre», pero otros defendían a la joven. «Nadie la obliga a hacer lo que hace. La he visto cuidarlo con verdadero cariño. No todos harían eso por un desconocido». Un día, una prima lejana del anciano apareció en la puerta. Era una mujer de mediana edad con expresión desconfiada. «Escuché que te casaste», dijo sin rodeos. «Vine a ver con mis propios ojos si es verdad que dejaste todo en manos de una desconocida». El anciano, débil pero firme, respondió desde su sillón. «Ella no es una desconocida. Es mi esposa».
y ha hecho más por mí en estos meses que cualquier familiar en toda mi vida. Respeta mi decisión. La prima intentó argumentar, pero él no cedió. Cuando ella se fue, la joven se acercó al anciano. ¿Tiene familia que viene ahora a reclamar?, preguntó preocupada. Él negó con la cabeza. Gente que aparece solo cuando hay algo que ganar. No son familia real. Usted es más familia para mí que cualquiera de ellos. Aquí en el canal Historias Narradas, creemos que las mejores historias son aquellas que nos enseñan sobre la verdadera naturaleza humana. Y esta historia apenas comienza a revelar todo lo que estos dos seres humanos descubrirán juntos. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el resto de este relato. Y por favor, déjanos en los comentarios de qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber dónde están nuestros queridos oyentes. Los días continuaron su curso implacable. El anciano cada vez pasaba más tiempo dormido. Sus momentos de lucidez eran más cortos pero más profundos. Durante esos momentos compartía con ella historias de su juventud, de cómo construyó todo desde cero, de los errores que cometió, de las oportunidades que dejó pasar. Ella escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones de vida que necesitaba aprender. Una tarde, mientras ella ordenaba los documentos de la hacienda como él le había enseñado, encontró una caja vieja guardada en el fondo de un armario. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas y algunos objetos personales. Le preguntó si podía verlas, y él asintió con nostalgia. Las fotografías mostraban a un joven apuesto, lleno de vida y energía. En algunas aparecía trabajando en el campo, en otras posaba junto a su primera cosecha exitosa. Había una foto en particular que llamó su atención. Era él, más joven, sonriendo ampliamente mientras sostenía un título de propiedad. «Ese fue el día que compré mi primera tierra», explicó el anciano con voz débil. «Trabajé 5 años sin descanso para juntar ese dinero. Dormía 4 horas diarias. Comía una vez al día, pero lo logré. Y desde ese momento no paré de trabajar. Pensé que si acumulaba suficiente, algún día podría descansar y ser feliz. Pero el día del descanso nunca llegó. Y la felicidad, bueno, descubrí demasiado tarde que no estaba en las tierras ni en el dinero». Ella sostuvo la fotografía con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. «No es tarde para encontrar esa felicidad», dijo suavemente. «Quizás no de la forma que imaginó, pero está aquí, en estos momentos que compartimos, en las conversaciones que tenemos, en saber que no está solo». El anciano cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Tiene razón. Estos últimos meses han sido los más plenos de toda mi vida, y lo irónico es que llegaron justo cuando estoy a punto de irme». Mientras las semanas pasaban, ella asumió más responsabilidades. No solo cuidaba de él y de la casa, sino que también comenzó a involucrarse en los negocios de la hacienda. El administrador de las tierras, un hombre de confianza que había trabajado para el anciano durante décadas, al principio la miró con escepticismo. Pero cuando ella demostró que había aprendido bien las lecciones del anciano, comenzó a respetarla. Ella revisaba los reportes de producción, hacía preguntas inteligentes sobre las inversiones, se aseguraba de que todo estuviera en orden. Un día, el administrador le dijo: «Nunca pensé que diría esto, pero usted tiene un talento natural para esto». Él eligió bien. Ella sonrió tímidamente. «Solo estoy haciendo lo que él me enseñó. Él construyó todo esto con su esfuerzo. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que su legado continúe de la mejor manera posible». Una noche, mientras ella le daba sus medicamentos antes de dormir, el anciano le hizo una confesión que la sorprendió. «Sabe, cuando le propuse matrimonio, no esperaba nada más que compañía básica. Pensé que usted aceptaría, se quedaría en la casa y simplemente esperaría. Pero usted ha superado todas mis expectativas. Me ha dado algo que nunca tuve,
una razón para sonreír cada mañana, incluso sabiendo que ese mañana podría ser el último. Ella sintió un nudo en la garganta. Y usted me ha dado algo que yo tampoco tenía. Me ha dado dignidad, me ha tratado con respeto, me ha enseñado que mi valor no depende de mi situación económica, sino de lo que soy como persona. Eso es algo que nunca olvidaré. El anciano extendió su mano temblorosa y ella la tomó con cuidado. «Quiero que sepa algo importante», dijo él con voz pausada. «Todo lo que tengo será suyo, como prometí. Pero no quiero que lo vea como una transacción. Quiero que lo vea como lo que realmente es, el agradecimiento de un hombre que finalmente encontró lo que había estado buscando toda su vida. Alguien que se preocupara por él, no por su dinero». Los días se volvieron más pesados. El anciano ya no podía levantarse de la cama sin ayuda. Sus fuerzas disminuían visiblemente cada jornada, pero su espíritu permanecía fuerte. Seguía conversando con ella, seguía compartiendo sus pensamientos, seguía agradeciéndole por cada pequeño gesto de cuidado. Una madrugada, ella se despertó sobresaltada por un ruido. Corrió a la habitación del anciano y lo encontró tosiendo violentamente. Su respiración era irregular y su rostro mostraba señales de dolor intenso. Ella actuó rápidamente, ayudándolo a sentarse, dándole agua, llamando al médico. Cuando el doctor llegó, la situación era crítica. Le administraron medicamentos para el dolor y lograron estabilizarlo, pero el mensaje era claro. El final estaba más cerca de lo que esperaban. Esa noche, ella no se separó de su lado. Se sentó en una silla junto a su cama, sosteniéndole la mano, vigilando cada respiración. El anciano, medio dormido por los medicamentos, murmuraba cosas incoherentes. A veces mencionaba su juventud, otras veces hablaba de las tierras, y en algunos momentos pronunciaba su nombre con gratitud. Cuando amaneció, él despertó más lúcido. La miró con ojos cansados pero cálidos. «Estuvo aquí toda la noche», no era una pregunta, era una afirmación. Ella asintió. «No iba a dejarlo solo. Nunca lo voy a dejar solo». El anciano sonrió débilmente. «Sabe, hay algo que quiero decirle, algo que he estado pensando durante estas últimas semanas». Ella se inclinó más cerca para escucharlo mejor. «Cuando le propuse matrimonio, nunca imaginé que desarrollaríamos este vínculo, pero ahora me doy cuenta de que usted se ha convertido en algo más que mi esposa en papel. Se ha convertido en la hija que nunca tuve, en la familia que siempre quise, pero nunca formé». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ella. «Y usted se ha convertido en el padre que perdí hace tantos años», susurró con voz quebrada. «Me ha cuidado, me ha enseñado, me ha dado un hogar. Eso es más valioso que cualquier herencia». El anciano cerró los ojos, satisfecho con esas palabras. Durante los siguientes días, ese sentimiento paternal se hizo cada vez más evidente. Ella lo cuidaba con la ternura que una hija tendría hacia su padre. Lo peinaba con delicadeza, le contaba historias para distraerlo del dolor, le cantaba canciones suaves cuando no podía dormir. Y él la miraba con el orgullo que un padre siente hacia su hija, agradeciéndole con cada mirada por haber aparecido en su vida justo cuando más la necesitaba. Una tarde, mientras ella le leía uno de los libros de la biblioteca, él la interrumpió suavemente. «¿Puedo pedirle un favor?». Ella dejó el libro a un lado. «Lo que sea». Él respiró profundo. «Cuando yo me vaya, no quiero que se sienta culpable. No quiero que piense que podría haber hecho más. Usted ha hecho más de lo que cualquier persona hubiera hecho. Ha convertido mis últimos meses en los más significativos de toda mi vida. Prométame que seguirá adelante con su vida, que estudiará, que cumplirá sus sueños, que será feliz». Ella luchó por contener las lágrimas. «Se lo prometo, pero también quiero que sepa que nunca lo voy a olvidar, que voy a honrar su memoria todos los días de mi vida, que cada decisión que tome con respecto a estas tierras, a estos negocios, será pensando en lo que usted me enseñó». El anciano asintió, satisfecho.
Eso es todo lo que puedo pedir. Los vecinos del pueblo seguían hablando, pero ahora el tono había cambiado. Quienes inicialmente la juzgaban comenzaron a reconocer la verdad. La veían en el mercado comprando alimentos especiales para él, hablando con el médico sobre nuevos tratamientos, organizando todo para que él estuviera lo más cómodo posible. No había manera de negar que su dedicación era genuina. Una señora mayor del pueblo se acercó a ella un día. «Quiero pedirte disculpas», dijo con humildad. «Al principio pensé mal de ti. Pensé que solo estabas interesada en su dinero. Pero he visto cómo lo cuidas. He visto el amor en tus ojos cuando hablas de él, y me doy cuenta de que me equivoqué. Lo que ustedes tienen es especial, es real». Ella agradeció las palabras con una sonrisa triste. Es difícil cuando la gente juzga sin conocer la historia completa, pero entiendo por qué lo hicieron. Desde afuera, todo parece muy conveniente. Pero la verdad es que esto cambió mi vida de maneras que nunca imaginé. Y no me refiero al dinero o las propiedades. Me refiero a haber encontrado a alguien que me vio como un ser humano valioso cuando el mundo solo me veía como alguien pobre y sin futuro. La señora asintió con comprensión. Él tuvo suerte de encontrarte, y tú tuviste suerte de encontrarlo a él. A veces la vida nos pone en el camino de las personas correctas en el momento correcto. Cuando ella regresó a la casa, encontró al anciano despierto y mirando por la ventana. «¿En qué piensa?», preguntó ella, mientras se sentaba a su lado. Él suspiró. «En lo rápido que pasa todo. Hace 3 meses, cuando le hice esa propuesta, los días parecían eternos. Ahora siento que el tiempo vuela. Cada momento es precioso porque sé que quedan pocos». Ella tomó su mano. «Entonces aprovechemos cada momento. Cuénteme más historias. Enséñeme más cosas. Dejemos que estos días cuenten». Y así lo hicieron. Durante las siguientes semanas, el anciano compartió con ella todo lo que había aprendido en sus 80 años de vida. Le habló sobre la importancia de la integridad en los negocios, sobre cómo tratar a los empleados con respeto, sobre la diferencia entre ser rico y ser próspero. Le contó sobre sus fracasos y cómo cada uno le enseñó algo valioso. Le advirtió sobre personas que podrían intentar aprovecharse de ella una vez que él no estuviera, y le dio consejos sobre cómo protegerse. Pero también compartieron momentos más ligeros. Ella le contaba chistes que había escuchado en el mercado, le leía noticias del periódico, le describía el jardín y cómo las flores estaban floreciendo hermosas. Él disfrutaba cada descripción, cada risa, cada momento de normalidad en medio de la adversidad. Una noche, mientras cenaban juntos como siempre, él le hizo una pregunta inesperada. «¿Qué hará cuando todo esto termine? ¿Qué hará con las tierras, con la casa, con todo?» Ella había pensado en eso muchas veces, pero nunca había verbalizado sus planes. «Quiero continuar su legado», dijo finalmente. «Quiero mantener la hacienda funcionando. Quiero que los empleados conserven sus trabajos. Quiero aprender más sobre agricultura y hacer que este lugar prospere. Y también quiero usar parte de los recursos para ayudar a otras personas que están en la situación en la que yo estaba. Personas que necesitan una oportunidad, que necesitan que alguien crea en ellas». El anciano sonrió con satisfacción. Sabía que elegiría bien. Sabía que no desperdiciaría lo que tanto me costó construir. Hizo una pausa. «Pero también quiero que viva su propia vida, que no se encierre aquí solo por sentido de obligación hacia mí, que encuentre amor verdadero algún día, que forme su propia familia si eso es lo que desea, que sea feliz». Ella asintió, aunque la idea de pensar en el futuro sin él le causaba dolor. «Primero tenemos que concentrarnos en el presente», dijo suavemente, «en estos momentos que aún tenemos juntos». Los días seguían su curso inevitable, y con cada amanecer el anciano parecía un poco más débil, un poco más ausente. Pero había algo en su mirada que permanecía intacto: la gratitud.
Cada vez que ella entraba a su habitación con una sonrisa, cada vez que le ajustaba las almohadas o le preparaba su té favorito, él la observaba con ojos llenos de un cariño profundo que iba más allá de las palabras. Una mañana, mientras ella le ayudaba a sentarse en su silla favorita junto a la ventana, él notó que ella había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados, aunque intentaba disimularlo con una sonrisa. «¿Qué sucede?», preguntó con preocupación. Ella negó con la cabeza. «No es nada, solo estoy cansada». Pero él la conocía mejor ahora. «No me mienta, hemos construido algo basado en la honestidad. No lo arruinemos ahora». Ella se sentó en el suelo junto a su silla, apoyando la cabeza en el reposabrazos. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Miedo de lo que viene, miedo de perderte. Sé que esto era parte del acuerdo desde el principio, pero no esperaba que esto doliera tanto». Su voz se quebró. «No esperaba amarte como a un padre». El anciano extendió su mano temblorosa y acarició su cabello con ternura. «Y yo no esperaba amarte como a una hija, pero aquí estamos. ¿Y sabe qué? No me arrepiento de nada. Estos meses han valido más que todos los años anteriores juntos. El miedo es natural, pero no deje que le robe estos últimos momentos. Estemos presentes, disfrutemos lo que aún tenemos». Ella levantó la cabeza y lo miró con ojos llorosos. «¿Cómo puede ser tan fuerte?». Él sonrió débilmente. «No soy fuerte. Solo he aprendido que el tiempo que nos queda es demasiado valioso para desperdiciarlo en miedo. Prefiero usarlo para agradecer, para amar, para asegurarme de que usted sepa cuánto ha significado para mí». Ese día, después de que él se quedara dormido en su silla, ella salió al jardín. Necesitaba aire, necesitaba procesar todo lo que estaba sintiendo. Se sentó bajo un árbol grande que había visto desde la ventana durante meses. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas, creando un sonido relajante. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No lágrimas de arrepentimiento, sino de amor, de gratitud, de despedida anticipada. Cuando regresó a la casa, encontró una sorpresa. El administrador de la hacienda estaba en la sala de estar con varios documentos sobre la mesa. «Ella me pidió que viniera», explicó señalando hacia la habitación del anciano. «Quiere revisar algunos asuntos importantes contigo». El anciano estaba despierto, sentado en su cama, con una determinación que ella no había visto en días. «Siéntese», dijo con voz firme a pesar de su debilidad. «Necesitamos hablar de cosas prácticas. Sé que no es agradable, pero es necesario». Durante la siguiente hora, revisaron todos los documentos legales. El testamento estaba en orden. Todo estaba a nombre de ella. Las cuentas bancarias, las propiedades, las inversiones. El abogado había confirmado que todo era legal y que no habría problemas una vez que él falleciera. Pero el anciano quería asegurarse de que ella entendiera cada detalle, cada responsabilidad que vendría con esa herencia. «Las tierras del norte son las más productivas», explicó señalando en un mapa. «El administrador conoce bien el negocio. Confíe en él, pero también aprenda de él. No delegue todo, sea parte activa de las decisiones». Ella escuchaba atentamente, tomando notas mentales de cada consejo. «Y esta cuenta de aquí», continuó señalando un documento, «es para emergencias. Nunca la toque a menos que sea absolutamente necesario. Siempre habrá imprevistos en este negocio, sequías, plagas, cambios en el mercado. Esa cuenta es su red de seguridad». Cuando terminaron de revisar todo, el administrador se despidió con respeto. Antes de irse, le dijo a ella: «Él ha sido el mejor patrón que he tenido. Espero que usted continúe ese legado». Ella asintió con determinación. «Haré todo lo posible». Esa noche, mientras preparaba la cena, reflexionó sobre la enorme responsabilidad que estaba a punto de asumir. No era solo dinero, era el trabajo de toda una vida. Era el sustento de familias que dependían de la hacienda. Era un legado que debía honrar. La magnitud de todo eso la abrumaba, pero también la llenaba de propósito.
Los días siguientes fueron más tranquilos. El anciano pasaba la mayor parte del tiempo dormido y cuando despertaba estaba confundido o demasiado cansado para hablar mucho. Pero en los breves momentos de lucidez siempre buscaba su mano, siempre se aseguraba de que ella estuviera cerca. Una tarde, mientras ella leía en silencio junto a su cama, él despertó sobresaltado. «¿Estás ahí?», preguntó con voz débil. «Estoy aquí», respondió ella inmediatamente, tomando su mano. «Siempre estoy aquí», él suspiró aliviado. «Tuve un sueño. Soñé que ya me había ido y que estaba sola. Me preocupé». Ella apretó su mano con cariño. «No estoy sola, y cuando llegue ese momento, llevaré tu amor conmigo siempre. Eso hará que nunca esté verdaderamente sola». El anciano sonrió con los ojos cerrados. «Eres sabia para tu edad, más sabia de lo que yo era a los 20, o incluso a los 40. Hizo una pausa. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Pasé 60 años construyendo un imperio material porque pensé que eso me daría felicidad. Y resulta que la verdadera riqueza estaba en esto, en tener a alguien que se preocupe genuinamente, en compartir momentos simples, en ser amado no por lo que tengo, sino por quien soy». Ella sintió un nudo en la garganta. «Y yo pasé 22 años creyendo que mi valor estaba determinado por mi situación económica, que porque era pobre, no merecía respeto o consideración. Tú me enseñaste que mi valor está en mi carácter, en mi capacidad de amar, en mi disposición para cuidar de otros». El anciano abrió los ojos lentamente y la miró con profundo afecto. «Entonces ambos nos salvamos mutuamente. ¡Qué hermoso es eso!». Mientras las semanas avanzaban, ella notó que algunos vecinos del pueblo comenzaban a visitarla, no para ver al anciano, sino específicamente para hablar con ella. Una señora mayor le traía recetas de cocina. Un hombre del mercado le compartía consejos sobre cómo negociar precios justos. Una joven madre le pedía recomendaciones sobre trabajo. Poco a poco, ella estaba construyendo su propia red de apoyo, su propia comunidad. Una de esas visitantes era una mujer llamada Rosa, quien había conocido al anciano desde que era joven. «Él siempre fue un hombre justo», le contó Rosa mientras tomaban café en la cocina. «Cuando mi esposo murió y yo quedé sin nada, él me dio trabajo en su hacienda. Me pagaba un salario justo y me trataba con respeto. Gracias a él pude criar a mis hijos». Miró a la joven con aprecio. «Y ahora veo que él encontró a alguien digna de su legado, alguien que continuará tratando a la gente con la misma justicia». Esas palabras le dieron a ella una perspectiva más amplia de quién era realmente el hombre que yacía en esa cama. No solo el anciano rico que le había ofrecido una propuesta inesperada, sino un ser humano complejo que había impactado muchas vidas a lo largo de los años. Un hombre que cometió errores, que priorizó el trabajo sobre las relaciones personales, pero que también fue generoso, justo y honesto en sus tratos con otros. Una noche, mientras ella organizaba los medicamentos del anciano, escuchó su voz débil llamándola desde la habitación. Cuando entró, lo encontró despierto, mirando hacia el techo. «Necesito contarle algo», dijo con seriedad, «algo que nunca le he dicho a nadie». Ella se sentó a su lado, preparada para escuchar. «Cuando tenía 30 años, estuve enamorado, profundamente enamorado. Era una mujer hermosa, inteligente, llena de vida. Ella quería casarse, formar una familia, pero yo estaba obsesionado con construir mi imperio. Le pedí que esperara 1 año, 2 años, 5 años. Ella esperó pacientemente, pero yo seguía posponiendo la boda. Siempre había una inversión más importante, un negocio más urgente». Su voz se quebró. Un día, ella se cansó de esperar. Me dijo que merecía a alguien que la pusiera primero. Y se fue. Se casó con otro hombre, tuvo hijos, vivió la vida que yo no pude darle porque estaba demasiado ocupado persiguiendo dinero. Las lágrimas rodaban por las mejillas del anciano. «Esa es mi mayor vergüenza»,
no que perdiera su amor, sino que desperdicié la oportunidad de construir una vida real con alguien que me amaba genuinamente. Y por eso, cuando usted apareció en mi vida, cuando vi su bondad, su capacidad de amar sin condiciones, supe que no podía dejar que la vida me arrebatara esta última oportunidad de experimentar lo que significa tener familia, aunque sea familia elegida, aunque sea al final. Ella tomó su mano con ternura. Gracias por confiar en mí con esa historia, y quiero que sepas que no has desperdiciado esta oportunidad. Estos meses han sido reales. Este amor que sentimos es real. Quizás no de la forma tradicional, pero es profundo y verdadero. Y eso es lo que cuenta. El anciano asintió, encontrando paz en esas palabras. Durante los días siguientes pareció más tranquilo, como si esa confesión hubiera liberado un peso que había cargado durante décadas. Una mañana, ella despertó con la sensación de que algo había cambiado. Corrió a la habitación del anciano y lo encontró despierto, pero su respiración era diferente, más superficial, más irregular. Llamó al médico inmediatamente. Cuando el doctor llegó y lo examinó, su expresión lo decía todo. Es cuestión de días, quizás horas, dijo en voz baja. Manténgalo cómodo. Asegúrese de que no sienta dolor. Ella pasó ese día entero a su lado. Le leía sus pasajes favoritos de libros, le contaba historias del pueblo, le describía el atardecer que se veía desde la ventana. Él escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, pero de vez en cuando apretaba su mano para hacerle saber que la estaba escuchando. Al caer la noche, el anciano abrió los ojos y la miró con claridad que no había mostrado en días. Gracias, susurró, por todo, por darme estos meses, por enseñarme lo que realmente importa, por amarme como a un padre cuando nadie más lo hizo. Ella luchó por contener las lágrimas, y gracias a ti por verme cuando nadie más me veía, por darme dignidad, por enseñarme que merezco amor y respeto. El anciano sonrió débilmente. Prométame algo más. Ella asintió. Lo que sea. Él respiró profundo. Prométame que será feliz, que no cargará con culpa, que vivirá plenamente, que encontrará amor romántico algún día, si eso es lo que desea, que formará su propia familia, que usará lo que le dejo no solo para mantener mi legado, sino para construir el suyo propio. Ella limpió sus lágrimas y asintió con determinación. Te lo prometo, voy a vivir una vida que te haría sentir orgulloso. Voy a ser la mujer que tú me enseñaste a ser, fuerte, justa, generosa y auténtica. El anciano cerró los ojos, satisfecho. Entonces puedo irme en paz. Ella se acurrucó junto a él, sosteniendo su mano, cantando suavemente una canción de cuna que su madre le cantaba cuando era niña. El anciano escuchaba, su respiración cada vez más lenta, más tranquila. Las horas pasaron en silencio. Ella no se movió de su lado. Le hablaba de vez en cuando, le aseguraba que no estaba solo, que nunca lo había estado desde que ella llegó a su vida. Le agradecía por cada lección, por cada momento compartido, por cada muestra de amor paternal que le había dado. Cuando el amanecer comenzó a iluminar la habitación con una luz suave y dorada, el anciano tomó un último respiro profundo. Abrió los ojos una última vez, miró a la joven con amor infinito y susurró, «Hija mía». Luego cerró los ojos y su pecho dejó de moverse. Ella lo supo inmediatamente. El silencio en la habitación era diferente. La presencia que había llenado ese espacio durante meses ahora estaba ausente. Ella se quedó ahí, sosteniendo su mano, llorando en silencio, pero también sintiendo una extraña sensación de paz. Él se había ido tranquilo, rodeado de amor, sabiendo que había encontrado lo que buscaba al final de su vida. Llamó al médico, quien vino a confirmar lo que ella ya sabía. Luego llamó al administrador de la hacienda, quien se encargó de notificar a las autoridades necesarias y de organizar los arreglos funerarios según las instrucciones que el anciano había dejado. Él quería un funeral simple, sin pompa, solo con las personas que realmente lo conocieron y respetaron.
Durante los días siguientes, ella se movió como en un sueño. Organizó todo según los deseos del anciano. El funeral fue pequeño pero significativo. Asistieron los trabajadores de la hacienda, algunos vecinos del pueblo, Rosa y otras personas que habían sido impactadas por su generosidad a lo largo de los años. Cada uno compartió una historia sobre cómo él había ayudado, sobre su integridad, sobre su justicia. Cuando llegó el turno de ella de hablar, se paró frente a la tumba con voz temblorosa pero firme. Muchos lo conocieron como el hacendado rico, como el hombre de negocios exitoso, pero yo lo conocí como algo más valioso. Lo conocí como un padre, como un maestro, como un amigo. Él me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me vio como un ser humano valioso cuando el mundo solo veía mi pobreza. Y en sus últimos meses me enseñó más sobre la vida, el amor y la humanidad de lo que había aprendido en mis 22 años anteriores. Hizo una pausa para controlar sus emociones. Le prometí que viviría una vida que lo haría sentir orgulloso. Y esa es una promesa que pienso cumplir todos los días que me queden. Descansa en paz, papá. Gracias por todo. Después del funeral, la casa se sintió vacía. Ella caminaba por las habitaciones, recordando conversaciones, reviviendo momentos. Todo le recordaba a él. Su silla favorita junto a la ventana, la biblioteca donde pasaban horas conversando, la cocina donde ella preparaba sus comidas especiales, el jardín que tanto disfrutaba observar. Esa primera noche sola fue la más difícil. Se sentó en la sala de estar, rodeada de silencio, sintiendo el peso de la soledad que él había temido tanto. Pero entonces recordó sus palabras. No deje que el miedo le robe los momentos preciosos. Y se dio cuenta de que aunque él ya no estaba físicamente presente, su influencia, sus enseñanzas, su amor, permanecerían con ella siempre. Al día siguiente, comenzó el proceso de asumir oficialmente todas las responsabilidades. El abogado confirmó que todo estaba en orden. Ella era ahora la dueña legal de todas las propiedades, cuentas y negocios. La magnitud de eso la abrumó momentáneamente, pero luego recordó todas las lecciones que él le había enseñado. Recordó su consejo de confiar en el administrador, pero también ser parte activa de las decisiones. Recordó su énfasis en tratar a los empleados con respeto y justicia. Su primera decisión oficial fue reunirse con todos los trabajadores de la hacienda. Les habló con honestidad sobre sus temores, sobre su inexperiencia, pero también sobre su compromiso de aprender y de honrar el legado que el anciano había construido. «No pretendo saber todo», dijo con humildad, «pero estoy dispuesta a aprender, y prometo tratarlos con el mismo respeto con el que él los trató. Ustedes no son solo empleados. Son parte de esta familia extendida». Los trabajadores respondieron con respeto y algunos incluso con alivio. Habían temido que después de la muerte del anciano, las cosas cambiarían drásticamente, que alguien vendería las tierras o los despediría. Pero ver su compromiso les dio esperanza. Los primeros meses, sin él, fueron un desafío constante. Cada decisión que ella tomaba venía acompañada de dudas e inseguridades. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Qué habría hecho él en esta situación? ¿Estaba siendo demasiado confiada o demasiado cautelosa? Pero poco a poco comenzó a encontrar su propio ritmo, su propia manera de liderar. El administrador, don Miguel, se convirtió en su mentor más cercano. Era un hombre de 60 años con décadas de experiencia en el campo. Al principio había sido escéptico sobre trabajar bajo el mando de una mujer tan joven, pero su disposición para aprender y su genuino interés en el bienestar de todos lo impresionaron. «Tiene el corazón de él», le dijo un día mientras revisaban los reportes de la cosecha. «Eso es más importante que toda la experiencia del mundo». Ella pasaba sus días dividida entre aprender sobre el negocio y mantener viva la memoria del anciano. Había convertido su habitación en un santuario personal, no de manera mórbida, sino respetuosa. Guardaba sus libros favoritos, algunas de sus fotografías, objetos que le recordaban las lecciones que él le había enseñado.
A veces, cuando enfrentaba una decisión difícil, se sentaba en esa habitación y hablaba en voz alta como si él estuviera ahí, buscando claridad en sus propios pensamientos. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos en el estudio, encontró un diario que el anciano había escrito durante sus últimos meses. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Las primeras entradas eran de antes de conocerla, llenas de desesperación y soledad. Otro día vacío, otro día sin propósito. Los médicos dicen que me quedan meses. ¿Pero para qué? Para morir solo en esta casa grande que construí con tanto esfuerzo, pero que nunca llené de vida. Luego llegaban las entradas posteriores a su primer encuentro. Hoy vi a una joven en el mercado. Hay algo en ella que me recordó a mí mismo cuando era joven. Determinación, fuerza a pesar de las circunstancias. Me pregunto si ella sería capaz de entender mi propuesta. Me pregunto si soy un viejo loco por siquiera considerar esto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras leía las entradas que siguieron a su aceptación de la propuesta. Ella dijo que sí. No puedo creerlo. Por primera vez en meses, siento algo parecido a la esperanza. Quizás estos últimos meses no serán tan vacíos después de todo. Y luego, las entradas más recientes, escritas con letra temblorosa, pero llenas de emoción. Hoy me di cuenta de que la amo como a una hija. No es lo que esperaba cuando hice esta propuesta. Pensé que sería una transacción simple, compañía a cambio de herencia. Pero ella ha convertido esto en algo mucho más profundo. Me cuida no porque tenga que hacerlo, sino porque genuinamente se preocupa. Me escucha. Me ve. Por primera vez en 80 años, siento que realmente importo para alguien. La última entrada estaba fechada 3 días antes de su muerte. Sé que el final está cerca. Puedo sentirlo en mi cuerpo, pero no tengo miedo. Ella estará ahí, y gracias a ella, estos últimos meses han sido los más significativos de toda mi vida. Si pudiera retroceder el tiempo, haría las cosas diferentes. Priorizaría las relaciones sobre el dinero. Pero al menos al final tuve la bendición de experimentar lo que significa tener familia. Moriré en paz sabiendo que encontré a alguien digna de continuar lo que construí. Alguien que no solo administrará mis bienes, sino que los usará para hacer el bien. Mi única tristeza es que no podré ver la mujer extraordinaria en la que se convertirá. Pero de alguna manera sé que será increíble. Ella cerró el diario con cuidado, abrazándolo contra su pecho mientras lloraba. Esas palabras confirmaban lo que ella había sentido durante esos meses. El amor era mutuo, la conexión era real, y aunque el tiempo juntos había sido corto, había sido profundamente transformador para ambos. Esa noche tomó una decisión importante. Iba a crear una fundación en honor al anciano. Una fundación que ayudaría a jóvenes en situaciones similares a la suya. Personas con potencial, pero sin oportunidades. Personas que solo necesitaban que alguien creyera en ellas. Trabajó durante semanas en el proyecto, consultando con abogados, organizando las finanzas, estableciendo los criterios de selección. Cuando finalmente lanzó la fundación, la llamó Segunda Oportunidad. En la ceremonia de inauguración, explicó su visión ante un pequeño grupo de invitados. Este hombre me dio una segunda oportunidad cuando más lo necesitaba. No solo me dio recursos materiales, sino algo mucho más valioso: dignidad, propósito y amor. Esta fundación será su legado viviente. Ayudaremos a personas que están luchando, que tienen sueños pero no medios. Les daremos oportunidades de educación, capacitación laboral, microcréditos para emprender negocios. Porque creo firmemente en lo que él me enseñó: todos merecemos una oportunidad de demostrar nuestro valor. Rosa, la mujer que había compartido su historia sobre cómo el anciano la había ayudado años atrás, se acercó después de la ceremonia con lágrimas en los ojos. Él estaría tan orgulloso de ti. Esto es exactamente lo que él hubiera querido, continuar ayudando incluso después de su muerte. Los meses siguientes fueron de crecimiento tanto personal
como profesional. Ella se inscribió en cursos nocturnos de administración de empresas. Durante el día manejaba la hacienda y por las noches estudiaba, cumpliendo finalmente el sueño de educarse que había tenido que posponer durante tantos años. Era agotador, pero también gratificante. Cada nuevo conocimiento que adquiría lo aplicaba inmediatamente en el negocio. Don Miguel notó los cambios. «Está floreciendo», le dijo un día mientras revisaban los planes de expansión. Al principio tenía potencial, pero ahora está desarrollando habilidades reales. Está encontrando su propio estilo de liderazgo. Ella sonrió agradecida. «Es porque tengo buenos maestros. Él me enseñó los valores fundamentales. Tú me estás enseñando las habilidades prácticas. Juntos están formando a la líder que necesito ser». Pero no todo era trabajo. Ella también comenzó a construir relaciones personales en el pueblo. Asistía a eventos comunitarios, participaba en celebraciones locales, se involucraba en proyectos de beneficencia. Poco a poco, dejó de ser la joven que se casó con el anciano rico para convertirse en la empresaria generosa que está ayudando a la comunidad. Una tarde, mientras caminaba por el mercado donde había conocido al anciano, se detuvo en el mismo puesto donde solía vender pan. Ahora era atendido por otra joven, probablemente de su misma edad cuando todo comenzó. La observó durante unos minutos, notando el cansancio en sus ojos, las manos trabajadas, la ropa humilde pero limpia. Se vio a sí misma en esa joven. Se acercó y compró pan, tal como el anciano había hecho con ella. Entablaron conversación. La joven le contó sobre sus luchas, sus sueños de estudiar enfermería pero sin recursos para hacerlo. Ella escuchó con atención y luego le entregó una tarjeta. «Esta es la dirección de una fundación que puede ayudarte. Busca a Don Miguel y dile que yo te envié. Él te explicará los programas disponibles». La joven la miró con confusión y esperanza mezcladas. «¿Por qué haría esto por mí? No me conoce». Ella sonrió con nostalgia, «porque alguien hizo algo similar por mí una vez. Y aprendí que las bendiciones no son para acumular, sino para compartir». Mientras regresaba a casa esa tarde, sintió una profunda sensación de conexión con el anciano. Estaba perpetuando su legado, no solo manteniendo sus negocios, sino viviendo según los valores que él le había enseñado: generosidad, justicia, oportunidad, amor. En su casa, los cambios también eran evidentes. Ya no se sentía como el hogar de él. Se había convertido en su propio espacio. Había reorganizado algunos muebles, agregado toques personales, convertido una de las habitaciones en una oficina funcional. Pero la habitación del anciano permanecía intacta, su pequeño santuario personal donde podía sentir su presencia cuando necesitaba orientación. Una noche, mientras trabajaba en su oficina, revisando propuestas para la fundación, escuchó un golpe en la puerta. Era tarde, casi las 10 de la noche. Abrió con cautela y encontró a Don Miguel con expresión preocupada. «Perdone la hora, pero necesitamos hablar. Hay un problema en la hacienda». Uno de los trabajadores más antiguos había tenido un accidente. Se había caído del tractor y se había fracturado una pierna. Necesitaba cirugía, pero no tenía seguro médico completo. Los costos serían altos. Don Miguel había venido a consultarle qué hacer. Sin dudarlo un segundo, ella respondió: «Pagaremos todos los gastos médicos. Y mientras se recupera, seguirá recibiendo su salario completo. Su familia no debe sufrir económicamente por esto». Don Miguel asintió, aliviado pero no sorprendido. Sabía que diría eso. Es exactamente lo que él hubiera hecho. Ella sonrió. «Entonces estoy aprendiendo bien». Al día siguiente visitó al trabajador en el hospital. Era un hombre de 50 años llamado Pedro, con una familia numerosa que dependía de su ingreso. Cuando ella entró a la habitación, él intentó sentarse a pesar del dolor. «Señora, lo siento mucho, fui descuidado. Prometo que trabajaré el doble cuando me recupere para compensar». Ella puso su mano sobre su hombro con gentileza. «No tiene que compensar nada. Los accidentes suceden.
Lo importante ahora es que se recupere bien. Su familia está cuidada. Su trabajo está seguro. Solo concéntrese en sanar. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro curtido del hombre. Dios la bendiga, señora. No todos los patrones son como usted. Esa visita le recordó la importancia de mantener la conexión humana en medio de todos los números y reportes. No eran solo empleados en una nómina, eran personas con familias, sueños, preocupaciones, y ella tenía la responsabilidad y el privilegio de impactar positivamente sus vidas. Los meses continuaron pasando. La hacienda prosperaba bajo su liderazgo. La fundación ya había ayudado a docenas de jóvenes a acceder a educación y oportunidades laborales. Ella misma estaba sobresaliendo en sus estudios nocturnos. La vida que estaba construyendo era significativa y llena de propósito. Pero también había momentos de soledad, momentos donde extrañaba profundamente al anciano, donde deseaba poder compartir con él sus logros, pedirle consejo, escuchar su voz de aliento. En esos momentos se sentaba en su habitación, leía entradas de su diario y encontraba consuelo en sus palabras escritas. Una tarde, mientras organizaba documentos, encontró una carta sellada con su nombre escrita en la elegante caligrafía del anciano. Su corazón se aceleró. ¿Cómo no había visto esto antes? Con manos temblorosas, abrió el sobre. «Mi querida hija», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya me fui, y espero que hayas tenido tiempo de procesar el duelo, de comenzar a construir tu nueva vida. Quiero que sepas algunas cosas que quizás no tuve la oportunidad de decirte en persona. Primero, nunca dudes de tu valor. Eres una mujer extraordinaria, con un corazón inmenso y una inteligencia aguda. El mundo intentará hacerte sentir inferior por tu pasado, por tu edad, por tu género. No les creas. Tú vales más que todo el dinero que te dejé. Segundo, no tengas miedo de amar de nuevo. Sé que nuestra relación fue única, paternal, especial. Pero eso no significa que debas cerrar tu corazón al amor romántico. Cuando encuentres a alguien que te valore, que te respete, que te ame por quien eres, permítete ser feliz. No sientas que me estás traicionando. Mi mayor deseo es que seas completamente feliz. Tercero, confía en tu instinto. Te enseñé lo que pude sobre negocios, pero la verdadera sabiduría viene de dentro. Cuando enfrentes decisiones difíciles, escucha esa voz interior. Raramente te fallará. Y finalmente, nunca olvides de dónde vienes. Tu pasado de lucha no es motivo de vergüenza, es tu mayor fortaleza. Te dio empatía, determinación, humildad. Esas cualidades te convertirán en una líder excepcional. Estoy orgulloso de ti, hija mía. Incluso ahora, desde donde sea que esté, sé que estás haciendo cosas increíbles. Vive plenamente. Ama profundamente. Sé feliz. Ese es mi último deseo para ti, con todo mi amor, tu padre del corazón. Ella leyó la carta 3 veces, memorizando cada palabra, sintiendo su amor emanar de cada frase. Esa carta se convirtió en su tesoro más preciado. La guardó en un marco especial en su oficina, donde podía verla cuando necesitaba recordar sus raíces, su propósito, su valor. El primer aniversario de la muerte del anciano llegó con una mezcla de emociones. Ella organizó una pequeña ceremonia en el cementerio, invitando a quienes lo habían conocido y respetado. Llevó flores frescas del jardín que él tanto amaba observar desde su ventana. Mientras colocaba las flores sobre la tumba, habló en voz baja, como si él pudiera escucharla. «Ha pasado un año, papá. Un año lleno de desafíos, de aprendizaje, de crecimiento. He cumplido mi promesa. La hacienda está prosperando. Los trabajadores están bien cuidados. La fundación ha cambiado vidas. Y yo estoy convirtiéndome en la mujer que me enseñaste a ser. Te extraño todos los días, pero también te siento presente en cada decisión que tomo, en cada acto de bondad que realizo. Tu legado vive a través de mí».
Don Miguel se acercó después de la ceremonia. Él estaría increíblemente orgulloso, no solo por lo que ha logrado materialmente, sino por la persona en la que se ha convertido. Ha honrado su memoria de la manera más hermosa posible. Esa noche, de regreso en casa, ella reflexionó sobre todo lo vivido. Había pasado de ser una joven vendedora de pan sin futuro aparente a ser una empresaria respetada, filántropa activa y líder comunitaria. Pero más importante que esos logros externos, había crecido internamente. Había desarrollado confianza, había descubierto su propia voz, había aprendido que su valor no dependía de su situación económica, sino de su carácter. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. La hacienda enfrentó una sequía severa que amenazaba la cosecha. Ella tuvo que tomar decisiones difíciles sobre inversiones en sistemas de riego, negociar con bancos para obtener financiamiento, gestionar las preocupaciones de los trabajadores. Fueron semanas de estrés intenso, de noches sin dormir, de dudas constantes. Una madrugada, sentada en su oficina rodeada de reportes financieros y proyecciones climáticas, se sintió abrumada. Las lágrimas comenzaron a fluir. «No sé si puedo hacer esto», susurró al vacío. «Es demasiado. La responsabilidad es demasiado grande». En ese momento de vulnerabilidad, su mirada cayó sobre la carta enmarcada del anciano. «Confía en tu instinto», decían sus palabras. La verdadera sabiduría viene de dentro. Respiró profundo, limpió sus lágrimas y miró los documentos con ojos renovados. Su instinto le decía que la inversión en el sistema de riego era necesaria, aunque fuera costosa. Era una inversión en el futuro, no solo un gasto. Tomó la decisión y la ejecutó con determinación. Meses después, cuando las lluvias finalmente llegaron y el nuevo sistema permitió maximizar su aprovechamiento, todos reconocieron que había sido la decisión correcta. Ese episodio marcó un punto de inflexión en su confianza. Dejó de cuestionar constantemente si estaba a la altura del desafío. Comenzó a confiar en su propio juicio, apoyándose en los consejos de Don Miguel, pero tomando las decisiones finales con seguridad. La fundación también estaba creciendo. Ya habían ayudado a más de 100 jóvenes en sus primeros 2 años. Algunos estaban completando estudios universitarios, otros habían iniciado pequeños negocios exitosos, varios trabajaban en empleos dignos que les permitían sostener a sus familias. Cada historia de éxito era una confirmación de que el legado del anciano continuaba impactando vidas de manera profunda. Un día, una joven a quien habían ayudado el año anterior apareció en su oficina. Se llamaba Carmen y había logrado terminar sus estudios de contabilidad gracias a la fundación. «Vine a agradecerle personalmente», dijo con emoción. «Usted cambió mi vida. Ahora tengo un buen trabajo, puedo ayudar a mi familia, tengo un futuro. Y todo porque usted creyó en mí cuando nadie más lo hizo». Ella escuchó con lágrimas en los ojos, recordando cuando alguien había hecho exactamente lo mismo por ella. «No tiene que agradecerme», respondió. «Solo le pido que, cuando esté en posición de hacerlo, ayude a alguien más. Así es como este legado continúa». Carmen asintió con determinación. «Lo prometo. De hecho, ya estoy dando clases de matemáticas gratuitas a niños del barrio donde crecí. Quiero que ellos también tengan oportunidades». Ese tipo de encuentros llenaban el corazón de ella de alegría y propósito. Confirmaban que el sacrificio, el trabajo duro, las decisiones difíciles, todo valía la pena cuando resultaba en transformar vidas. Mientras tanto, su vida personal también estaba evolucionando. Había formado amistades genuinas en el pueblo. Ya no era la forastera o la desconocida. Era parte integral de la comunidad. Participaba en reuniones del consejo local, colaboraba en proyectos comunitarios, era invitada a celebraciones familiares de los trabajadores. Una tarde, durante una celebración en honor a Pedro, el trabajador que se había accidentado y ahora estaba completamente recuperado, conoció a alguien que captó su atención. Era el hijo de Pedro, un joven llamado Daniel de 30 años,
que había regresado al pueblo después de años trabajando en la ciudad. Era ingeniero agrónomo y estaba considerando establecerse permanentemente para estar cerca de su familia. Conversaron brevemente durante la fiesta. Él le hizo preguntas inteligentes sobre la hacienda, mostró interés genuino en la fundación y tenía una manera cálida de interactuar que la hizo sentir cómoda. Cuando la fiesta terminó, él se acercó tímidamente. Me gustaría seguir conversando sobre sus proyectos de la hacienda. Quizás podría visitarla algún día y discutir algunas ideas que tengo sobre optimización agrícola. Ella aceptó, intrigada tanto por sus ideas profesionales como por la conexión personal que había sentido. Durante las siguientes semanas, Daniel visitó la hacienda varias veces. Inicialmente hablaban solo de negocios, pero gradualmente las conversaciones se volvieron más personales. Él compartió sobre su vida en la ciudad, sobre por qué decidió regresar, sobre sus propios sueños y aspiraciones. Ella, por primera vez desde la muerte del anciano, se abrió completamente con alguien sobre su historia, sus miedos, sus esperanzas. Una tarde, mientras caminaban por los campos recién cosechados, Daniel se detuvo y la miró con expresión seria. «Hay algo que necesito decirte. Desde que te conocí, no he podido dejar de pensar en ti, no solo por tu inteligencia o tu éxito, sino por tu corazón, por la manera en que cuidas de las personas, por tu genuina bondad. Me estoy enamorando de ti». Ella se quedó en silencio, su corazón latiendo aceleradamente. Había sentido la misma atracción, pero también sentía miedo. Miedo de traicionar la memoria del anciano, miedo de abrir su corazón de nuevo, miedo de ser vulnerable. «No sé si estoy lista», admitió con honestidad. «Mi relación con él fue única. Aunque no fue romántica, fue profundamente significativa. Me siento como si estuviera traicionándolo si permito que alguien más entre en mi vida de esa manera». Daniel asintió con comprensión. «No quiero presionarte. Solo quería que supieras cómo me siento. Y quiero que sepas que él no querría que vivieras sola por el resto de tu vida por lealtad a su memoria. Él querría que fueras feliz». Esas palabras resonaron profundamente en ella. Esa noche releíd la carta del anciano. «No tengas miedo de amar de nuevo», decían sus palabras. «Cuando encuentres a alguien que te valore, que te respete, que te ame por quien eres, permítete ser feliz». Durante las siguientes semanas luchó internamente con ese conflicto. Una parte de ella quería abrirse a la posibilidad de amor con Daniel. Otra parte sentía que era demasiado pronto, que debía seguir enfocada en honrar el legado del anciano. Pero gradualmente comenzó a entender que honrar su legado no significaba vivir en el pasado. Significaba vivir plenamente el presente, tal como él le había enseñado. Una noche, sentada en la habitación del anciano que había mantenido como santuario, habló en voz alta como solía hacer. «Papá, necesito tu guía. Hay alguien que me está mostrando interés. Alguien bueno, respetuoso, que me ve por quien soy. Pero me siento culpable. Siento que si abro mi corazón a él, de alguna manera estoy minimizando lo que tú y yo compartimos». El silencio de la habitación fue su respuesta, pero en ese silencio encontró claridad. El anciano la había amado lo suficiente como para querer su felicidad completa. Él había sido claro en su carta. No quería que ella viviera encerrada en el pasado. Quería que experimentara todas las formas de amor que la vida podía ofrecer. Al día siguiente, buscó a Daniel. Lo encontró trabajando en uno de los campos, supervisando un proyecto de mejora del suelo. Cuando él la vio acercarse, dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia ella con una sonrisa esperanzada. «Pensé mucho sobre lo que dijiste», comenzó ella. «Y tienes razón. Él no querría que viviera sola por lealtad a su memoria. Querría que fuera feliz. Y contigo siento que podría ser feliz. Pero necesito que entiendas algo. Mi relación con él siempre será importante para mí. Él me salvó, me formó, me amó como un padre. Eso nunca va a cambiar».
Daniel tomó sus manos con ternura. No quiero que cambie. Esa parte de tu historia te hizo quien eres. Y quien eres es exactamente la persona de la que me enamoré. No estoy compitiendo con su memoria. Estoy agradecido por lo que él hizo por ti, porque sin eso, probablemente nunca te hubiera conocido. Ella sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Por primera vez desde la muerte del anciano, permitió que alguien más entrara en su corazón. No para reemplazarlo, eso era imposible, sino para ocupar un espacio diferente. El amor paternal que había compartido con el anciano permanecería intacto en su lugar sagrado. Este nuevo amor romántico con Daniel existiría en su propio espacio, sin conflicto, sin culpa. Los meses siguientes fueron de descubrimiento y crecimiento en esta nueva relación. Daniel resultó ser exactamente el tipo de hombre que el anciano hubiera aprobado. Respetuoso, trabajador, honesto y profundamente comprometido con ella, no por su dinero sino por quien era como persona. Él nunca intentó cambiarla o controlarla. Al contrario, la apoyaba en sus decisiones, la animaba en sus proyectos y celebraba sus éxitos. Don Miguel observaba este desarrollo con satisfacción. Un día, mientras revisaban reportes financieros, le comentó: «Me alegra verla feliz, se lo merece. Y Daniel es un buen hombre. Él hubiera dado su aprobación». Ella sonrió, sabiendo que tenía razón. La vida continuaba moviéndose hacia adelante. La hacienda seguía prosperando. La fundación había expandido sus programas para incluir capacitación técnica, además de apoyo educativo. Ella había completado sus estudios nocturnos y ahora estaba considerando un programa de maestría. Y por primera vez en mucho tiempo sentía que su vida tenía balance. Tenía propósito profesional, conexión comunitaria, amor romántico y la paz interior que viene de honrar la memoria de alguien querido viviendo plenamente. Una tarde, 3 años después de la muerte del anciano, ella y Daniel estaban sentados en el jardín mirando el atardecer. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó él suavemente, «de haber aceptado su propuesta? ¿De todo lo que vino después?». Ella reflexionó cuidadosamente antes de responder. «Nunca, ni por un segundo. Esa decisión cambió mi vida de maneras que nunca imaginé. No solo materialmente, aunque eso fue significativo, sino internamente. Me enseñó sobre dignidad, sobre amor incondicional, sobre legado. Me mostró que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Y me dio un padre cuando más lo necesitaba». Hizo una pausa. «A veces me duele que nuestro tiempo juntos fuera tan corto, pero luego pienso en la intensidad de esos meses, en la profundidad de lo que compartimos, y me doy cuenta de que algunos vínculos no se miden en años, sino en impacto». Daniel la abrazó con ternura. «Él te dio una base sólida. Y tú has construido algo hermoso sobre esa base». 5 años después de la muerte del anciano, la transformación era completa. La joven que alguna vez vendía pan en el mercado para sobrevivir ahora era una empresaria respetada, líder comunitaria reconocida y filántropa comprometida. Pero más importante que todos esos títulos, era una mujer que había encontrado su propósito y vivía cada día con integridad y gratitud. La hacienda se había expandido responsablemente. Habían diversificado los cultivos, implementado prácticas agrícolas sostenibles y creado un modelo de negocio que equilibraba rentabilidad con responsabilidad social. Los trabajadores no eran simplemente empleados, eran socios en el éxito compartido. Ella había establecido programas de participación en utilidades, becas educativas para los hijos de los trabajadores y condiciones laborales que superaban los estándares de la industria. Don Miguel, ahora cerca de su jubilación, la miraba con el orgullo de un mentor que ve a su estudiante superar todas las expectativas. «Usted ha llevado esto más allá de lo que él o yo jamás imaginamos», le dijo durante una de sus reuniones semanales. «No solo mantuvo su legado, lo expandió, lo mejoró, lo humanizó aún más».
La Fundación Segunda Oportunidad se había convertido en una referencia regional. Habían ayudado a más de 500 personas en 5 años. Jóvenes que ahora eran profesionales, emprendedores, técnicos especializados. Cada uno de ellos llevaba consigo la filosofía que el anciano le había enseñado a ella, que todos merecen una oportunidad de demostrar su valor. Carmen, la joven contadora que había sido una de las primeras beneficiarias, ahora trabajaba como directora administrativa de la fundación. Era un círculo completo perfecto. Alguien que había sido ayudada ahora ayudaba a otros. Esto es exactamente lo que él quería, le dijo Carmen un día. Un legado que se perpetúa a sí mismo a través de la gratitud y la acción. Su relación con Daniel había florecido naturalmente. Después de 3 años de noviazgo, se habían casado en una ceremonia íntima en el jardín de la hacienda. Fue un día lleno de alegría, pero también de recuerdos. Ella visitó la tumba del anciano esa mañana, llevándole flores y hablándole como siempre hacía. «Papá, hoy me caso. Sé que estarías feliz por mí. Daniel es todo lo que dijiste que debía buscar. Me respeta, me valora, me ama por quien soy. Y lo más hermoso es que él honra tu memoria tanto como yo. Nunca me ha pedido que olvide lo que compartimos. Al contrario, entiende que esa parte de mi historia me hizo quien soy». Hizo una pausa, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Te extraño todos los días. Pero también siento tu presencia en cada decisión que tomo, en cada acto de bondad que realizo. Gracias por salvarme. Gracias por amarme. Gracias por enseñarme que el verdadero legado no está en lo que acumulas, sino en cómo impactas las vidas de otros». La boda fue hermosa en su simplicidad. Asistieron los trabajadores de la hacienda, amigos del pueblo, beneficiarios de la fundación. Rosa, la mujer que había compartido su historia años atrás, lloró de emoción durante la ceremonia. «Es como ver a una hija casarse», le dijo después. «He visto tu transformación completa, de esa joven asustada pero determinada a esta mujer segura y radiante». Daniel resultó ser no solo un esposo amoroso, sino también un socio valioso en los negocios. Su expertise como ingeniero agrónomo había contribuido significativamente a la modernización de la hacienda. Pero más importante, entendía que ella necesitaba mantener viva la memoria del anciano, y nunca mostró celos o resentimiento por eso. Un año después de su boda, ella descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría, pero también de una dulce melancolía. «Ojalá pudieras conocer a tu nieto», susurró esa noche en la habitación que mantenía como santuario del anciano. «Ojalá pudieras verlo crecer, pero te prometo que le contaré sobre ti. Le enseñaré los valores que me enseñaste, sabrá quién fuiste y qué significaste para mí». Cuando nació su hijo, lo llamaron Gabriel. Era un bebé hermoso y saludable que llenó la casa de una energía nueva y alegre. Pero ella se aseguró de que desde el principio Gabriel conociera la historia del bisabuelo del corazón que había hecho posible la vida que ahora disfrutaban. En la habitación de Gabriel colgó una fotografía del anciano. Era la misma foto que había encontrado años atrás en aquella caja vieja, donde él sostenía su primer título de propiedad con una sonrisa radiante. «Este es tu bisabuelo del corazón», le decía mientras lo acunaba. «Algún día te contaré toda la historia, cómo nos conocimos, cómo me salvó, cómo me enseñó que el amor viene en muchas formas y que la familia no siempre se define por la sangre». Los años continuaron pasando. Gabriel crecía rodeado de amor, de valores sólidos, de un ejemplo de generosidad y trabajo duro. Cuando cumplió 5 años, ella comenzó a contarle versiones adaptadas de la historia. «Había una vez un señor muy sabio que estaba solo», comenzaba, «y había una joven que luchaba por sobrevivir. Se encontraron cuando más se necesitaban y se enseñaron mutuamente lo que significa amar sin condiciones». Gabriel escuchaba fascinado, absorbiendo cada palabra. «¿Y él fue bueno contigo, mami?», preguntaba con sus ojos grandes llenos de curiosidad. «Fue el mejor papá que pude tener», respondía ella con voz emocionada. «Me enseñó todo lo que sé, y gracias a él, ahora puedo darte una buena vida a ti».
La hacienda seguía prosperando bajo su liderazgo. Ahora era reconocida no solo por su éxito económico, sino por ser un modelo de responsabilidad social empresarial. Universidades enviaban estudiantes a estudiar sus prácticas. Otros empresarios venían a aprender de su modelo. Ella compartía generosamente todo lo que había aprendido, siempre dando crédito al anciano por establecer los fundamentos. La fundación había crecido más allá de sus sueños iniciales. Habían abierto una segunda sede en un pueblo vecino. Estaban explorando expandirse a otras regiones. Miles de vidas habían sido transformadas directa o indirectamente por el legado del anciano canalizado a través del trabajo incansable de ella y su equipo. Un día, 10 años después de la muerte del anciano, ella recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor, de unos 60 años, bien vestido, pero con expresión humilde. Se presentó como el sobrino lejano del anciano. «Sé que llegó tarde», dijo con honestidad. «Debería haber venido años atrás, cuando él aún vivía. Pero estaba demasiado ocupado con mi propia vida, demasiado orgulloso para admitir que lo necesitaba». Hizo una pausa. «Escuché sobre todo lo que usted ha hecho, cómo ha honrado su memoria, cómo ha multiplicado su legado, y vine a pedirle perdón». Ella lo invitó a sentarse y le ofreció café. «¿Perdón por qué?», preguntó con genuina curiosidad. «Por no estar ahí para él cuando me necesitaba, por aparecer solo cuando pensé que podía ganar algo, por juzgarlo cuando decidió casarse con usted». El hombre bajó la mirada con vergüenza. «Pensé que usted era una aprovechada, pero ahora veo que fue al revés. Él fue bendecido de encontrarla. Usted le dio algo que ningún familiar le dio: amor genuino, cuidado real, compañía verdadera». Ella escuchó con compasión. Su tío perdonaba fácilmente. Entendía que las personas cometen errores, que a veces priorizamos mal, que el orgullo nos ciega. Si pudiera escucharnos ahora, les diría que nunca es tarde para cambiar, para ser mejor, para honrar la memoria de quienes amamos, no con palabras sino con acciones. El sobrino asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Puedo visitar su tumba?». Ella aceptó y lo acompañó al cementerio. Observó desde una distancia respetuosa mientras el hombre se arrodillaba frente a la lápida y hablaba en voz baja, presumiblemente pidiendo perdón, compartiendo arrepentimientos, expresando gratitud tardía. Cuando regresaron a la casa, el sobrino se despidió con una reverencia. «Gracias por su generosidad, por no juzgarme como yo la juzgué a usted. Ha sido una lección de humildad que necesitaba». Antes de irse, agregó: «Él eligió bien. Usted es digna de todo lo que le dejó y más». Esa noche, mientras acostaba a Gabriel, él le preguntó sobre el visitante. Ella le explicó suavemente sobre la familia del bisabuelo del corazón, sobre cómo a veces las personas se alejan, pero pueden encontrar el camino de regreso. «Lo importante, mi amor, es que vivamos sin arrepentimientos, que mostremos amor a las personas mientras aún están con nosotros, que no esperemos hasta que sea tarde para decir lo que sentimos». Gabriel asintió con seriedad, procesando la lección con la sabiduría sorprendente de los niños. «Como tú hiciste con el bisabuelo, ¿verdad, mami? Le mostraste amor todos los días». Ella lo abrazó fuerte, su corazón lleno de gratitud, por tener un hijo que entendía valores tan profundos a tan temprana edad. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y bendiciones. La hacienda enfrentó cambios en el mercado global, la fundación expandió sus programas para incluir apoyo a emprendimientos sostenibles. Y Gabriel comenzó la escuela, donde destacaba tanto académicamente como en su trato amable con otros niños. Ella seguía visitando la tumba del anciano regularmente, actualizándolo sobre todo lo que estaba sucediendo. Le contaba sobre los logros de la fundación, sobre el crecimiento de Gabriel, sobre las decisiones importantes que tomaba. Y aunque sabía que él no podía responder, sentía su presencia, su guía, su amor paternal eternamente presente.
Si están disfrutando esta historia aquí en el canal Historias Narradas, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Tenemos muchas más historias increíbles que compartir con ustedes. Y no olviden dejar sus comentarios contándonos qué les pareció esta historia de amor paternal tan especial. Una tarde, 15 años después de la muerte del anciano, ella organizó un evento especial. Era el aniversario de la Fundación Segunda Oportunidad y habían invitado a todos los beneficiarios a lo largo de los años. El jardín de la hacienda estaba lleno de personas, jóvenes profesionales, emprendedores exitosos, familias completas que habían sido transformadas por las oportunidades recibidas. Ella subió a un pequeño escenario improvisado y miró a la multitud con emoción. Hace 15 años, un hombre sabio me enseñó que el verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en cómo impactamos las vidas de otros. Él me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me vio como un ser humano valioso cuando el mundo solo veía mi pobreza. Y me enseñó que esa bendición debía ser compartida, multiplicada, perpetuada. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Miren a su alrededor. Cada persona aquí es parte de su legado. Cada vida transformada, cada sueño cumplido, cada oportunidad aprovechada, todo es porque él creyó en el poder de dar oportunidades. Y ustedes, al estar aquí, al haber aprovechado esas oportunidades, al estar ahora ayudando a otros, están honrando su memoria de la manera más perfecta posible. La multitud aplaudió con emoción. Luego, uno por uno, varios beneficiarios compartieron sus historias. Un joven médico que ahora trabajaba en comunidades rurales. Una emprendedora que había creado una cooperativa de mujeres artesanas. Un profesor que enseñaba en escuelas públicas, inspirando a la próxima generación. Cada historia era única, pero todas compartían un hilo común. Una oportunidad había cambiado todo. Cuando el evento terminó y los invitados se fueron, ella se quedó en el jardín con Daniel y Gabriel. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Él estaría tan orgulloso, dijo Daniel suavemente. Gabriel, ahora de 10 años, agregó, yo también estoy orgulloso de ti, mami, y del bisabuelo del corazón. Cuando sea grande, quiero continuar este legado también. Ella abrazó a su hijo, su corazón desbordado de amor y gratitud. Y lo harás, mi amor. Lo harás porque llevas en ti los valores que él me enseñó y que yo te estoy enseñando. El legado no morirá mientras haya personas dispuestas a llevarlo adelante. Esa noche, sola en la habitación del anciano que todavía mantenía como santuario, ella reflexionó sobre el viaje increíble que había vivido. Desde aquella joven desesperada vendiendo pan en el mercado hasta la mujer que era ahora. Desde aquella propuesta inusual hasta este amor paternal que había transformado completamente su vida. Gracias, papá, susurró en la quietud de la noche. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver en mí misma. Gracias por amarme cuando me sentía completamente sola. Gracias por enseñarme que el amor viene en muchas formas y que todas son válidas y valiosas. Gracias por mostrarme que mi pasado no define mi futuro. Gracias por el legado que me dejaste, no solo material sino espiritual. Hizo una pausa, las lágrimas rodando libremente. He cumplido mi promesa. He vivido una vida que te haría sentir orgulloso. He honrado tu memoria no solo con palabras sino con acciones, y seguiré haciéndolo hasta mi último día. En ese momento de profunda conexión emocional, sintió algo que no había sentido en años, una paz completa, una certeza absoluta de que el anciano, donde quiera que estuviera, sabía todo esto, sabía cuánto lo amaba, sabía que había elegido bien. Sabía que su legado estaba en las mejores manos posibles. Los días siguieron su curso natural. La vida continuó con sus alegrías y desafíos. Pero ella enfrentaba cada día con la fortaleza que él le había enseñado, con los valores que él le había inculcado, con el amor paternal que él le había dado y que ahora ella pasaba a su propio hijo. Gabriel crecía escuchando historias del bisabuelo del corazón.
Visitaba su tumba regularmente con su madre, dejando flores y pequeños dibujos. Cuando preguntaba por qué su mamá siempre se emocionaba al hablar del anciano, ella le explicaba: «Porque él me salvó, mi amor, no solo económicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Me enseñó mi propio valor, y ese es el mejor regalo que alguien puede dar». 20 años después de la muerte del anciano, ella organizó una ceremonia especial. Habían erigido una estatua en la plaza principal del pueblo en honor al anciano y su legado de generosidad. No era ostentosa ni pretenciosa, era simple pero digna, mostrando al anciano con una expresión amable, una mano extendida como ofreciendo ayuda. En la placa al pie de la estatua estaban grabadas las palabras que ella había escrito cuidadosamente: «En memoria de un hombre que entendió que el verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en cómo impactamos las vidas de otros. Su generosidad continúa transformando vidas a través de todos aquellos a quienes dio una segunda oportunidad». Durante la ceremonia de inauguración, personas de todas partes de la región asistieron. Beneficiarios de la fundación, trabajadores actuales y retirados de la hacienda, líderes comunitarios, familias completas que habían sido impactadas directa o indirectamente por el legado del anciano. Ella dio el discurso principal, su voz fuerte pero emocionada. «Este hombre cambió mi vida con una propuesta inusual. Me ofreció matrimonio sabiendo que le quedaban 3 meses de vida. Muchos lo juzgaron. Muchos pensaron que yo era una aprovechada. Pero la verdad es mucho más hermosa y compleja. Él me dio dignidad cuando me sentía invisible. Me amó como a una hija cuando había perdido a mi padre. Me enseñó que mi valor no dependía de mi situación económica, sino de mi carácter». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, y yo le di lo que él más necesitaba en sus últimos meses: compañía genuina, cuidado amoroso, la experiencia de tener familia. Nos salvamos mutuamente, y ese amor mutuo, ese amor paternal profundo, se convirtió en la semilla de todo lo que ven hoy. La hacienda próspera que trata a sus trabajadores con dignidad. La fundación que ha transformado miles de vidas. La comunidad más fuerte y conectada. Todo nació de ese amor. La multitud escuchaba en silencio respetuoso. Cuando ella terminó, el aplauso fue ensordecedor y prolongado. Gabriel, ahora un adolescente de 15 años, se paró junto a su madre con orgullo evidente. Daniel la abrazó, sabiendo que este era un momento catártico y significativo para ella. Después de la ceremonia, mientras la gente se acercaba a agradecer y compartir sus propias historias, una anciana se acercó con lágrimas en los ojos. «Yo fui su primer amor», dijo suavemente. «La mujer que mencionó en su historia, la que se cansó de esperar». Ella la miró con sorpresa y compasión. La anciana continuó: «Vine porque necesitaba decirte algo. Durante años cargué con resentimiento por cómo terminamos. Pero cuando escuché tu historia, cuando entendí que al final él encontró amor genuino, aunque fuera paternal, sentí paz. Hiciste por él lo que yo no pude hacer. Le diste la familia que siempre quiso. Gracias por eso». Ella tomó las manos de la anciana con ternura. «Él habló de usted una vez, con cariño y arrepentimiento. Creo que nunca dejó de lamentar haberla perdido. Pero también creo que cada experiencia en nuestras vidas, incluso las dolorosas, nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Ustedes no estaban destinados a estar juntos, pero eso no hace que su amor fuera menos real o importante. Y al final, ambos encontraron lo que necesitaban, solo que en formas diferentes». La anciana asintió, encontrando consuelo en esas palabras. Cuando se fue, ella se sintió como si un círculo más se hubiera cerrado. Todas las piezas de la historia del anciano estaban encontrando su lugar, todas las heridas estaban sanando, todo el amor estaba siendo honrado. Esa noche, de regreso en la hacienda, ella se sentó con su familia en el jardín. Gabriel preguntó: «Mami, ¿crees que el bisabuelo del corazón puede vernos ahora?». Ella miró las estrellas brillando en el cielo nocturno. «No sé, mi amor, pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que está orgulloso de lo que hemos construido sobre los fundamentos que él estableció».
Me gusta pensar que sonríe cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que mostramos generosidad, cada vez que vivimos según los valores que Él nos enseñó. Daniel agregó, y aunque no pudiera vernos, su influencia está presente en todo lo que hacemos. Eso es lo que significa un verdadero legado. No está en estatuas o edificios con nuestro nombre. Está en las vidas que tocamos, en los valores que transmitimos, en el amor que compartimos. Mientras la familia se retiraba para descansar, ella se quedó unos minutos más en el jardín. Miró hacia la ventana del segundo piso, la habitación que había sido del anciano y que ella mantenía como santuario. Por un momento, casi pudo verlo ahí, mirando hacia afuera con esa sonrisa tranquila que solía tener cuando estaba en paz. «Buenas noches, papá», susurró al viento. «Gracias por todo. Siempre».